Bueno, es muy lindo estar acá y haber compartido momentos tan gratos ya, pero ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. El tema que me indicaron es Jesús y el servicio y la oración. Es muy hermoso el tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más escueto posible. Yo no sé si puedo sentarme y ustedes me ven. Sí. Gracias. Yo para esto, para encontrar al Señor Jesús y contemplar su persona, su divinidad, contemplar su humanidad, escogí el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Marcos es hermoso y comienza con un anuncio de esta persona divina que es el Señor Jesucristo. Y ese es Juan el Bautista el que aparece. Y dice Juan el Bautista así. Capítulo 1 de San Marcos, está bien, yo lo voy a leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, y del cual a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesucristo por aquellos días, sigue contando el evangelista San Marcos, Jesucristo por aquellos días vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y 40 días y 40 noches es llevado este Señor nuestro al desierto y tentado por Satanás. Pero Jesús, después de aquellos 40 días en que sufrió hambre y al retirarse Satanás, los ángeles lo fortalecían y lo alimentaban, comenzó su ministerio. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Comienza Jesús a hacer milagros y sana al que tenía el espíritu inmundo, y con igual poder toma la mano de la suegra de Pedro y le quita la fiebre, y con igual poder resucita a los muertos, y con igual poder saca los espíritus inmundos de la multitud que a él se acercaba para ser sanado. Incansable es su servicio. Dice la palabra de Dios, dice el evangelista Marcos, y llegaba la noche y venían multitudes, enfermos de toda clase de enfermedad, y eran sanados. Muchos eran sanados al ponerse el sol. Luego Jesús recorre las calles de Galilea predicando para cumplir la voluntad de Dios. Todo su servicio era cumplir en la tierra la voluntad de su Padre Dios, quien por amor a cada uno de nosotros lo había enviado. Jesús anda por toda Galilea anunciando el evangelio y expulsando demonios. Sana a los leprosos, levanta a los paralíticos.
podríamos leer todo el Evangelio de Marcos, que sería maravilloso. Pero como me dijeron, vamos a estar como 2 horas antes que vos tomes la palabra, entonces vos tenés solo 20 minutos. Queridas amigas, hermanas, Juan el Bautista es una persona muy importante. Es, al decir del propio Señor Jesús, el más importante de todos. Nadie dice llegó a ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista es el pregonero de Jesús. Qué hermoso que sea venir a anunciar, que es lo que estamos haciendo, anunciando la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo primero? Juan el Bautista. ¿Dónde? En el desierto, no en los grandes salones, no en las universidades, no en los... allí, en el desierto. ¿Saben cómo vestía? Piel de camello, con hilos de piel de camello, y ceñía su cuerpo con un cinturón de cuero. ¿Saben también qué es lo que comía? Miel y langostas. Pero él llama a la gente a volverse de sus pecados, allí en el desierto, a arrepentirse, a prepararse para recibir a Jesucristo, el Señor. Y dice, ¿saben? Vuélvanse de sus malos caminos, dejen de hacer el mal, arrepiéntanse, prepárense, porque ya viene uno después de mí que es mucho mayor que yo y es el Señor Jesucristo. Enderecen su camino, allanen sus sendas, que ya viene el Señor. Y allí Juan, por un rito que siempre se hacía cuando una persona cambiaba de un pensamiento o de un estilo de vida a otro, siempre se bautizaba, no solo los cristianos, siempre era un rito que significaba un cambio. Dejo esto y tomo esto. Dejo esto para seguir a Dios, ¿no? Y entonces Juan los llamaba al arrepentimiento y aquellos que se arrepentían, ¿qué hacía Juan? Los bautizaba. Así como les he contado esta introducción, así es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y saben una cosa, allí estaba Juan en el Jordán y ve acercarse a él, al Cordero de Dios, según lo anuncia, ¿no? Y venía para ser bautizado por Juan. Jesús era un cumplidor de la ley. Quería hacer tal cual como estaba establecido. Juan se negaba a bautizarlo y el Señor le dice, Juan, bautízame porque así conviene. ¡Qué hermoso! Cuando no tenemos la obligación de hacer algo, pero conviene que lo hagamos así. Todo me es lícito, mas no todo conviene, dice la palabra de Dios, ¿no? Conviene que lo hagamos así. Y cuando sube del agua, Jesucristo, nuestro Señor, ve abrirse los cielos y descender el Espíritu de Dios como una paloma que se posa sobre él. Y se abre el cielo y se oye una voz, y es la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Solo a él escúchenlo. Y comienza su servicio el Señor Jesús. Después de entrar, después de bautizarse, sufrir en el desierto tanto tiempo, tentado por Satanás, el maligno, el mentiroso, el homicida, desde siempre, él comienza su servicio. Tenía muy claro que él se había humanado, había dejado la gloria del cielo para venir a servir a la humanidad, a ti y a mí. Tenía absolutamente claro. Entra en Galilea, ¿saben lo que hace? Entra predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo leímos. Entra en Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y qué dice Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En Él, en la persona de Él se comienza a vivir el reino de Dios. Y le dice a la gente, ya se cumplió el tiempo. Hoy es tiempo todavía. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si nosotros vamos y le decimos a la gente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¡Ja! El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la paz con Dios. ¿Por qué necesitamos entrar en paz con Dios? Porque hoy el pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos el anuncio del Evangelio para salvación de las almas. Es Dios quien nos libra de culpa. Si cometiste algo que crees que está mal o que a la luz de las Escrituras está mal, ¿quién te va a perdonar? Solamente Dios, el Padre. El Padre Dios es quien nos libra de culpa. El que pagó el precio allí en la cruz del madero es Jesucristo, el Hijo. ¿Saben? Necesitamos algo. El Padre lo hizo todo. El Padre por amor nos libra de culpa. El Padre por amor envió a su Hijo. ¿Y yo qué hago? Mi parte, la parte del mundo, la parte de aquel prójimo a quien le estamos anunciando el Evangelio de Dios, es creer. La justificación de Dios, la salvación, es solamente por fe. Por fe en Jesucristo. Jesucristo, la fe debemos ponerla en Él. Y quien nos libra de culpa es el Padre. No hay otra forma. No busquemos trabajar y pagar y hacer cosas. No busquemos un intermediario, dice Dios. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Saben quién es? Jesucristo. Y Jesucristo hizo la obra en la cruz y resucitó con el poder del Padre y hoy está en la gloria sentado a la diestra, abogando, defendiéndonos, hablándole al Padre de cada uno de nosotros. ¿Saben cuando yo estoy hablando de este sagrado libro, cuando estoy hablando de Dios o cuando estoy hablando de Jesucristo? ¿Saben qué pasa en el cielo? ¿Alguien lo ha pensado? Creo que sí. Vamos a recordarlo. Jesucristo, que está al lado del Padre, le está diciendo al Padre, Padre, Betty está hablando de ti. Padre, Chile, Colombia, Venezuela y México están buscándote a ti. ¡Qué privilegio! A veces nos sentimos como que a nadie le importa nada de uno, pero en el cielo hay uno que siempre está interesándose y abogando y defendiéndonos delante del Padre. ¿Saben? Mientras Jesús hacía todo esto, que venía predicando el Evangelio, que sanaba a los enfermos, alimentaba a las multitudes, sacaba a los demonios, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga y a la orilla del lago de Galilea, mientras hacía todas estas cosas, ¿saben lo que hizo? Eligió a los discípulos. Eligió a los discípulos caminando a la orilla del lago de Galilea. Vio unos pescadores y los llamó. Otros que remendaban redes y los llamó. Vengan, los voy a hacer pescadores de alma. Eso hizo el Señor y eligió a los apóstoles, que fueron 12. Y dice que Jesús volvió a su tierra y con él sus discípulos y recorría los alrededores enseñando en cada pueblo, pueblo por pueblo, ¿no? Incansable. A veces preparamos algo o hacemos algo para el Señor, bueno, ya está mi cuota. No. El Señor dice un poquito más, un día más, una hora más. Así el Señor nos llama porque nos necesita. Dice que Él eligió a los 12 para que lo acompañen y para que predicaran el Evangelio del reino de los cielos. 3 años anduvieron los discípulos con el Señor. Yo siempre digo, Señor,
¿Cómo hubiera querido estar en el siglo I y ser una de que te acompañara durante 3 años por Galilea, por Capernaum? Tantas cosas que les enseñó. A través de parábolas les enseñaba acerca de la luz que alumbra al mundo, acerca de cómo sembrar, acerca de cómo usar el tiempo, acerca de la voluntad del Padre. También Jesús mostró su poder, deteniendo el viento y las olas del mar embravecidas, caminando en la tempestad del mar. ¿Qué hace Jesús con esos 12 elegidos? Los llama y les dice, ahora, de a 2 en 2, con compañeros. Qué lindo es trabajar para el Señor con un compañero que te sostenga, en el cual apoyarte, que te dé un empujoncito, que te corrija, que te ayude, que te levante. Qué lindo es tener un compañero en el servicio del Señor. Es maravilloso. Comenzó a enviarlos de a 2 en 2. Dijo, no lleven mochila, no lleven muchas cosas. En cada casa donde entren tendrán que ser bendecidos. Y si no son bendecidos, salgan de allí, ¿no? Dios siempre habló a la humanidad. Siempre le dio el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Primero, por los profetas. O Jehová Dios, cuando se le aparecía a Abraham, sé perfecto, anda delante de mí, sé perfecto. O cuando se le aparecía a Abraham y le decía, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será inmenso, sobremanera grande. Dios se aparecía a las personas. Y luego Dios le daba el mensaje a los profetas, y los profetas transmitían el mensaje del Señor. Y luego viene el propio Señor Jesucristo. Dios el Padre, los profetas, Jesucristo, los apóstoles, y ahora tú y yo. Muchas veces, dice Hebreo, habló el Padre, pero ahora quiere hablar a través de nosotros. Para nosotros, en Marcos, está registrado el más grande mandamiento de todos los tiempos. Marcos 12:28 dice, ama al Señor tu Dios. Yo no sabía que Mariela iba a hablar del amor. No sabía que Morena iba a cantar que Dios está conmigo de noche, de día. Eso es amor. Y yo tengo que hablar del amor de Dios. Y dice el Señor, el gran mandamiento que nos da para cumplir el servicio. Hemos visto el servicio del Señor Jesús, diligente, completo. Nada dejó por hacer, a nadie dejó enfermo. Multitudes sanaba de todas las enfermedades. Daba de comer, resucitaba. Y hoy me dice, Betty, ahora te toca a ti. Pero necesitas esto. Amar a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama al prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, no podemos servir a Dios. Si decimos que amamos a Dios y que amamos al prójimo y no nos amamos, no podemos servir a Dios. Yo tengo que saber la dignidad que encuentro en Él. Él me da la dignidad de hija de Dios. ¿Alguien tiene el título mayor? Hay muchos universitarios. Yo también soy médica. No. El mejor título de mi vida es el ser declarada hija del Dios Altísimo. Dios nos pide todo. La mente. ¿Por qué nos pide la mente? Porque tenemos que saber qué quiere. ¿Cómo voy a hablar de Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy a predicarle el evangelio a mi vecino, a mi hijo, a mi pariente, al prójimo que pasa por la calle, indefenso,
desesperanzado. ¿Cómo voy a hacerlo si no sé lo que Dios me dice? ¿Cómo debo hacerlo? A Jesucristo, Dios le indicó lo que debía hacer. Dice que Jesucristo en el Evangelio de Juan solo hablaba lo que el Padre le había dicho, absolutamente, y solo hacía lo que el Padre le decía. Eran uno con el Padre, pero para eso Jesús, no sé si cada día dice la Escritura, pero dice que al terminar el día, Él subía al monte en la soledad y en el silencio, oraba con su Padre, pidiéndole la bendición, recibiendo probablemente cómo llegar y dónde. La oración es fundamental para servir a Dios. Esto que Dios le pide a sus apóstoles: ama a Dios, al prójimo y a ti. Esto que Dios le pidió a los apóstoles en el siglo I es exactamente lo que nos pide a cada una de nosotros, aquí, siglo XXI, aquí en Stuttgart. A veces sabemos lo que Dios nos pide, a veces sabemos lo que Dios quiere, a veces sabemos hacer las cosas, pero a veces perdemos el rumbo, nos perdemos la meta, perdemos la consigna. Dios dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso me mandó a hacer. Y resulta que acá en la palabra de Dios, para los que no conocen, voy a leerlo si me permiten, y según cómo estemos con el tiempo, yo pierdo la noción del tiempo, así que seguramente mi hija me va a hacer una ceñita. Miren que yo no puedo dejar de leer en la palabra de Dios. Estamos en el punto 5 minutos, dice mi hija. Voy a empezar a... Dice Dios en Marcos 10, 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, cuando el Señor los estaba mandando a predicar el Evangelio, ellos se acercaron diciéndole: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él le dijo: ¿qué quieren que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este es mucho más largo, este pasaje, léanlo, el capítulo 10 de Marcos, del 35 al 45, es maravilloso esta historia, porque ya me han limitado, entonces tengo que así, y fíjense, acá el Señor les estaba diciendo que tenían que evangelizar, y resulta que estos dos discípulos, apóstoles, los elegidos cuando iba a lo largo caminando por el mar de Galilea, aquellos pobres que estaban remendando redes y que tuvieron el privilegio de ser llamados por el Señor, esos no entendieron el mensaje. Si bien que el Señor estuvo 3 años con ellos enseñándole tantas cosas, no entendieron el mensaje. Señor, ¿nos podés conceder? ¿Qué querés? Dice el Señor con su amor y su paciencia. Señor, queremos que uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban preocupados por su futuro, por su posición en el futuro. Y Jesús tiene que enseñarles: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser el esclavo de todos, en el mismo capítulo 10 de Marcos, versículo 43. Porque dice: ni aun yo, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en la cruz por rescate de muchos. Una pregunta, queridas amigas, hermanas: ¿cómo ser siervo de Dios? ¿Cómo cumplir este mandamiento? ¿Cómo hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestro sentir para servir al Señor?
No podemos salir a la calle y de pronto hacer las cosas improvisadamente. No. Dios no quiere así. Tenemos que estar preparados para servir al Señor. Tenemos cada día que consagrar nuestra vida al Señor. Él debe ser primero en nuestra vida, en nuestro hacer, en nuestro hablar. Y así, solo así, podemos transmitirle al prójimo, al que nos mira, al que nos escucha, algo diferente. La gloria de Dios. El ser distinto, el brillar para Dios, llevando su mensaje. Dice, el apóstol Pablo nos enseña qué hacer para servir, cómo ser para servir a Dios. Y dice Pablo, igual a Jesucristo. Miren, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es indispensable para servir a Dios ser humildes. Ser humildes. Es indispensable para servir a Dios dejar cosas. No aferrarnos. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Qué lindo! ¡Cómo quisiera! Pero necesito ser colaboradora de mi Dios en la difusión del Evangelio. Dejemos cosas, tengamos antes que nada respeto por nuestro Dios, obedezcamos a nuestro Dios, amemos a nuestro Dios y amemos al prójimo. Sería la secuencia, ¿no? Primero dejar, no aferrarnos, temer, obedecer, amar y amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Si hemos aprendido esto, queridas amigas y queridas hermanas, ya tenemos encomendada la misión por el Padre. ¡Qué bárbaro! Ahora, si quiero lograr un trabajo, un servicio, tengo que presentar tantos currículos y la decepción es tan grande porque no aprueban, acá, si hemos aprendido a amar como Dios quiere, ya tenemos una misión para comenzar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo? Como lo hacía Jesús, que decía en Galilea, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? La buena noticia de salvación. ¿Qué era el Evangelio? El poder divino para salvación de las almas. Contémosle al mundo el poder del Evangelio. Hablemos al mundo de la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la salvación es por gracia, por favor, por regalo de Dios y por fe. Dios lo hizo todo, solo nos resta creer. Creer en Jesús, creer en Dios que nos libra de culpa. Y dice Dios, búsquenme, llamen. Dice Dios, el que llama, yo estoy llamando a la puerta. El que abre la puerta, yo entraré, estaré con él, cenaré con él. Dios quiere estar en todos los momentos de nuestra vida. No es que quiere ir y darnos una cátedra. ¿Se acuerdan cuando visitaba a Marta y a María y a Lázaro? Hablaba y enseñaba y María a los pies escuchaba. Así quiere el Señor, intimar, cenar, ¿no? Y en Lucas nos enseña la oración el Señor Jesucristo y dice, Padre que estás en los cielos, santificado, ¿no? Sea tu nombre. Y termina diciendo ese pasaje, pidan, busquen y llamen. Al que pide se le va a dar. Busquen y van a hallar, dice Dios. Llamen y la puerta de los cielos se abrirá para ustedes.
no podemos tardar. Dice el profeta, busquen ya a Dios, este es el tiempo. Dejen, abandonen este mal camino y vuélvanse a Dios, el cual es un Dios misericordioso y amplio para perdonar. Queridas amigas y hermanas, creo yo haber cumplido mi parte. Es para ti, Señor, para la gloria y honra de mi Dios. He venido a decirles que evangelizar es la tarea que nos toca. Pero hay una parte que debemos decirle al que recibe el mensaje. Ahora necesitas, ahora que sabes que Dios te libra de culpa, que Jesucristo pagó el precio, ahora deposita tu fe en Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es ser salvo? Ser libre, libre de pecado, libre para vivir en este mundo con libertad y libre para entrar en la gloria del cielo, donde el Hijo nos está preparando un lugar para cada una de nosotros. Que el Señor las bendiga, queridas amigas, queridas hermanas.